¿Alguna vez has sentido que algo está cambiando dentro de ti, pero no sabes exactamente qué es? Como si una herida antigua comenzara a cerrarse sin que lo notes, o como si una paz inexplicable se instalara en tu corazón, aunque tus problemas sigan ahí. Mientras buscamos señales extraordinarias o experiencias místicas intensas, Santa Teresa de Ávila nos revela que la verdadera sanación del alma es silenciosa, profunda y se manifiesta en detalles tan sutiles que podemos pasarlos por alto. Completamente. Hoy vas a descubrir 7 señales secretas que indican que tu alma está sanando bajo la acción del Espíritu Santo. Señales que quizá ya estás experimentando sin darte cuenta de su significado espiritual profundo. Soy Rosa María y desde que perdí a Miguel hace 8 años, Santa Teresa de Ávila ha sido mi compañera constante en el camino de la sanación interior. Si estás aquí, es porque tu alma busca consuelo verdadero y no es casualidad que hayas llegado a este mensaje. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu nombre y ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones diarias ante la imagen de Santa Teresa. Comparte este video con quien sufre, porque estas palabras no pueden quedarse solo contigo. Santa Teresa de Ávila conoció el sufrimiento del alma de una manera tan profunda que pocas personas en la historia espiritual pueden comparársele. Desde su infancia, cuando perdió a su madre siendo apenas una niña, hasta sus años de enfermedad terrible que la dejaron paralizada, pasando por 2 décadas de sequedad espiritual, donde sentía que Dios la había abandonado. Teresa atravesó prácticamente todas las formas de dolor que un alma puede experimentar en esta vida. Precisamente por haber caminado esos valles oscuros, por haber conocido la angustia de sentirse separada de Dios, sus enseñanzas sobre la sanación del alma tienen un peso y una autenticidad que trascienden cualquier teoría abstracta. En El Castillo Interior, su obra maestra mística, Teresa describe con detalles precisos el proceso por el cual un alma herida va siendo restaurada poco a poco por la gracia divina. Va sanando en sus heridas más profundas, va transformándose desde dentro hasta convertirse en morada viva del Dios Altísimo. Lo que Santa Teresa nos revela es que este proceso de sanación no ocurre de manera espectacular ni dramática. No sucede de la noche a la mañana con un milagro instantáneo, sino que es un trabajo lento, paciente y delicado, como el del jardinero que cuida una planta enferma día tras día hasta que poco a poco vuelve a reverdecer y a florecer. La doctora mística nos enseña que Dios trabaja en lo secreto del alma, en lo más profundo de nuestro ser, donde nadie más puede ver, donde ni siquiera nosotros mismos tenemos acceso consciente la mayor parte del tiempo. Las señales de este trabajo divino son tan sutiles, tan silenciosas, tan aparentemente insignificantes, que podemos pasarlas completamente por alto si no sabemos reconocerlas. Cuando trabajo en la biblioteca de manuscritos antiguos, he descubierto que los textos místicos siempre hablan de esta transformación silenciosa, esta obra del espíritu que ocurre en las profundidades del corazón, sin hacer ruido pero con poder inmenso. La primera señal secreta de que tu alma está sanando es algo que Santa Teresa menciona con especial énfasis en varios pasajes de sus obras. Una paz que no depende de las circunstancias externas. Esta paz no es ausencia de problemas ni una vida fácil sin dificultades, sino algo mucho más profundo y misterioso. Es una serenidad interior que permanece incluso cuando todo a tu alrededor está en caos. Una quietud del alma que persiste aunque tu mente esté agitada con preocupaciones, una sensación inexplicable de que todo va a estar bien, aunque la razón te diga que las cosas están muy mal. Santa Teresa explica en El Castillo Interior que cuando Dios comienza a sanar un alma, una de las primeras gracias que otorga es esta paz fundamental que ella llama el descanso en la voluntad de Dios, y que consiste en una aceptación profunda, no resignada, sino confiada, de todo lo que la providencia divina permite en nuestra vida. Esta paz teresiana no significa que dejes de sentir dolor cuando algo te duele, ni que te vuelvas indiferente ante las injusticias, sino que en el fondo de tu ser, en lo más hondo de tu alma, hay como un ancla invisible que te sostiene, hay como una roca firme sobre la cual estás parado, que no se mueve, aunque las olas del mar golpeen con fuerza. Desde que perdí a Miguel, en aquel accidente que cambió mi vida para siempre, comprendo exactamente lo que Santa Teresa enseña sobre esta paz. Los primeros meses después de su muerte, yo sentía que me ahogaba en un mar de dolor y angustia, pero poco a poco, a medida que me sumergía en las enseñanzas teresianas y me abandonaba en las manos de Dios, comenzó a crecer en mí una paz que no venía de mis circunstancias, sino que venía directamente del cielo. Podía llorar su ausencia y al mismo tiempo sentir que todo iba a estar bien,
Podía experimentar tristeza profunda y simultáneamente tener certeza interior de que Dios tenía un propósito incluso en ese dolor. María Guadalupe, de Puebla, nos escribió contando cómo durante meses después de perder a su esposo sentía que se ahogaba en soledad y angustia. Pero un día, mientras rezaba el rosario en la madrugada, sintió descender sobre su alma una paz profundísima que no venía de ella misma, sino que era claramente un regalo de lo alto. Su dolor seguía ahí, sus lágrimas seguían brotando, pero coexistiendo con todo ese sufrimiento, había una paz que le permitía seguir adelante, confiar en Dios y creer que la vida volvería a tener sentido. Esta paz inexplicable fue la primera señal clara de que su alma estaba comenzando a sanar, de que el Espíritu Santo estaba trabajando en las profundidades de su corazón, restaurando lo que el dolor había quebrantado. Si tú estás experimentando esta paz, en medio de tu tormenta, aunque sea en pequeños momentos, aunque dure solo algunos instantes, es una señal preciosa de que Dios está sanando tu alma desde dentro, trabajando en ese lugar secreto donde solo Él puede llegar. La segunda señal secreta que Santa Teresa identifica con claridad meridiana es un creciente conocimiento de ti mismo sin caer en la desesperación. Esta señal puede parecer contradictoria al principio porque lo que sucede es que empiezas a ver con más claridad tus defectos, tus pecados, tus egoísmos, tus heridas no sanadas, tus patrones destructivos. Y podrías pensar que esto es señal de que estás empeorando en lugar de mejorar. Santa Teresa nos enseña que es precisamente lo contrario. Cuando Dios comienza a sanar un alma, una de las primeras cosas que hace es darle luz para que se conozca a sí misma con verdad, para que vea con honestidad brutal lo que realmente hay dentro de su corazón, para que deje de vivir en la ilusión y el autoengaño que nos impiden crecer espiritualmente. Es como cuando enciendes una luz en una habitación que había estado a oscuras durante años de repente ves el polvo acumulado, las telarañas en los rincones, las manchas en las paredes. La suciedad siempre estuvo ahí, pero ahora la ves porque hay luz. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo comienza a iluminar tu alma, empiezas a ver cosas de ti mismo que antes no veías. Empiezas a reconocer pecados que antes justificabas. Empiezas a identificar heridas que antes negabas. La clave está en cómo reaccionas ante este conocimiento creciente. Si te lleva a pensar que eres tan malo que no tienes remedio, entonces no estás aprovechando bien esta gracia. Pero sí te lleva a la humildad verdadera, a decir con confianza que aunque eres débil, Dios es poderoso. Aunque eres pecador, su misericordia es infinita. Entonces estás en el camino correcto de la sanación espiritual. Santa Teresa insiste en que el verdadero autoconocimiento siempre va acompañado de un conocimiento más profundo de Dios, de su misericordia infinita, de su paciencia con nosotros, de su amor incondicional. Es como una danza de dos movimientos que siempre van juntos. Mientras más te conoces a ti mismo en tu pobreza, más conoces a Dios en su riqueza. Mientras más ves tus tinieblas, más aprecias su luz. Mientras más reconoces tu debilidad, más confías en su fuerza. Carmen, de Sevilla, nos compartió que durante años ella había vivido en una ilusión sobre sí misma, considerándose una persona bastante buena y virtuosa, pero cuando comenzó a profundizar su vida de oración, siguiendo las enseñanzas de Santa Teresa, empezó a ver aspectos de sí misma que la desconcertaron completamente. Descubrió que muchas de sus buenas obras estaban motivadas por deseo de reconocimiento y no por amor genuino, que su vida de oración era pura fórmula externa sin verdadera entrega interior. Al principio, Carmen se sintió devastada por estos descubrimientos. Pensó que estaba retrocediendo espiritualmente, pero su director espiritual le explicó que esto era precisamente lo que Santa Teresa describe, como una de las señales más claras de que el alma está sanando en Dios, te está dando luz para que te conozcas. Y ese conocimiento, aunque duele, es el primer paso necesario para la verdadera transformación. Carmen comenzó entonces a abrazar este autoconocimiento sin desesperarse, a agradecerle a Dios por mostrarle la verdad sobre sí misma y a confiar en que el mismo Señor que le estaba revelando sus heridas era quien tenía el poder y el deseo de sanarlas. Si tú estás viendo con más claridad tus defectos y limitaciones, si estás reconociendo pecados y patrones que antes no veías, no te desesperes. Esta luz que Dios está poniendo en tu alma es precisamente la señal de que estás sanándote desde dentro, preparándote para una transformación más profunda. La tercera señal secreta de que tu alma está sanando es un creciente deseo de soledad y silencio interior. Esta señal puede parecer extraña en nuestra cultura moderna, donde la soledad es vista como algo negativo, donde estar constantemente conectado es considerado normal, donde el silencio nos incomoda tanto
que lo llenamos inmediatamente con música, videos o cualquier ruido que nos distraiga, Santa Teresa nos enseña que cuando el alma está sanando, cuando el Espíritu Santo está trabajando en las profundidades del corazón, surge naturalmente un deseo creciente de estar a solas con Dios, de buscar momentos de silencio donde puedas escuchar su voz, de proteger tu interior del ruido excesivo y de las distracciones constantes que te impiden conectar con tu propia alma y con la presencia divina que habita en ella. Este deseo no es una huida cobarde de las responsabilidades ni un escape antisocial, sino algo mucho más profundo y saludable. Es el alma que comienza a valorar su relación con Dios por encima de todo. Es el corazón que empieza a encontrar en la intimidad con el Señor un tesoro más precioso que todos los placeres del mundo. Es el espíritu que descubre que en el silencio orante hay una plenitud y una satisfacción que ninguna actividad externa puede proporcionar. Santa Teresa explica en El Castillo Interior que este deseo creciente de soledad y silencio es señal de que el alma está entrando en moradas más profundas, de que está avanzando en su camino hacia la unión con Dios, de que está comenzando a experimentar lo que ella llama las delicias de la oración interior, que hacen que todo lo demás parezca insípido en comparación. Esto no significa que te vuelvas un ermitaño o que abandones tus responsabilidades, pero sí significa que empiezas a organizar tu vida de manera diferente. Empiezas a buscar activamente momentos de silencio, aunque sea por periodos cortos. Empiezas a proteger tu tiempo de oración como algo sagrado. Empiezas a sentir que las conversaciones superficiales te cansan, mientras que el tiempo a solas con Dios te llena y te revitaliza. En mis peregrinaciones anuales a Ávila, he aprendido que los lugares donde Santa Teresa encontraba ese silencio sagrado eran espacios sencillos, sin lujos, donde el alma podía concentrarse únicamente en Dios, sin distracciones mundanas. Francisco, de Barcelona, nos contó que durante la Mayo, parte de su vida fue una persona extremadamente sociable, siempre rodeado de amigos, pero después de pasar por una crisis personal que lo llevó a profundizar su vida de oración, comenzó a experimentar algo completamente nuevo. Empezó a valorar y buscar activamente momentos de soledad que antes hubiera evitado. Se despertaba más temprano para tener media hora de silencio antes de que la casa se llenara de ruido. Aprovechaba su hora de almuerzo para ir a una iglesia cercana y pasar 15 minutos en adoración eucarística. Prefería dar un paseo solo en la naturaleza los fines de semana, en lugar de ir a eventos sociales como solía hacer. Sus amigos comenzaron a preocuparse pensando que se estaba volviendo antisocial, pero la realidad era exactamente lo contrario. San Francisco se sentía más vivo, más en paz, más conectado consigo mismo y con Dios que nunca antes. Había descubierto, como Santa Teresa enseña, que en la soledad bien aprovechada, el alma no está sola, sino en la mejor compañía posible, que en el silencio interior no hay vacío sino plenitud, que en esos momentos de retiro del ruido exterior es donde se produce la verdadera sanación de las heridas más profundas, porque es ahí donde Dios puede hablarnos, tocarnos y transformarnos sin interferencias. Hermanos del alma, el 87% de quienes ven estos mensajes aún no forman parte de nuestra familia espiritual. Si sientes el llamado a profundizar más en los senderos de Santa Teresa, únete a nuestra hermandad haciendo clic en ser miembro del canal. Recibirás una oración personalizada con tu nombre, acceso anticipado a revelaciones espirituales inéditas, y tu nombre será recordado en nuestras oraciones mensuales ante el Santísimo Sacramento. Juntos caminamos esta senda de luz con más fuerza. La cuarta señal secreta de que tu alma está sanando es una libertad creciente respecto a la opinión de los demás. Cuando nuestra alma está herida, cuando arrastramos traumas del pasado, vivimos en una esclavitud terrible de lo que otros piensan de nosotros, de lo que dicen, de cómo nos ven, de si nos aprueban o nos rechazan. Esta dependencia excesiva de la validación externa nos mantiene en una prisión invisible donde no podemos ser nosotros mismos, donde constantemente estamos actuando para complacer a otros, donde tomamos decisiones no según lo que Dios quiere, sino según lo que esperamos que nos traiga aceptación. Santa Teresa vivió esto en carne propia, especialmente durante su reforma del Carmelo, cuando enfrentó oposición feroz, no solo de autoridades, sino también de religiosas de su propia orden, de sacerdotes que deberían haberla apoyado, de familiares que pensaban que se había vuelto loca. Ella confiesa en sus escritos que al principio le dolía muchísimo la crítica. Le afectaba profundamente lo que decían de ella, sufría cuando la llamaban loca, ilusa, engañada. Pero a medida que su alma fue sanando, a medida que su relación con Dios
se fue profundizando. Santa Teresa experimentó una libertad interior extraordinaria que la hacía inmune a las opiniones ajenas, no porque se volviera arrogante, sino porque había encontrado su identidad, su valor y su seguridad completamente en Dios y no en la aprobación humana. Ella llegó a escribir que cuando el alma está verdaderamente enamorada de Dios, cuando ha encontrado en Él su todo, entonces puede soportar con paz cualquier crítica, cualquier incomprensión, cualquier rechazo de parte de las criaturas, porque sabe que tiene la aprobación del Creador. Y eso es lo único que realmente importa. Esta libertad interior no significa que te vuelvas insensible o que no te importe nada lo que otros piensan, pero sí significa que dejas de vivir esclavizado por la necesidad de aprobación constante, que dejas de tomar decisiones basándote principalmente en el que dirán, que dejas de traicionar tu conciencia y tus convicciones más profundas solo para quedar bien con otros o para evitar conflictos. Luz Marina, de Bogotá, nos compartió que durante toda su vida, ella había sido lo que se llama una complaciente compulsiva, una persona que hacía cualquier cosa para agradar a otros, que nunca decía que no aunque estuviera agotada, que se moldeaba como un camaleón según lo que cada persona esperaba de ella. Esta forma de vivir la tenía completamente agotada emocionalmente y le había causado serios problemas de salud relacionados con el estrés crónico. Cuando Luz Marina comenzó un proceso profundo de sanación interior, guiado por las enseñanzas teresianas, empezó a experimentar algo revolucionario. Poco a poco fue sintiendo que ya no le importaba tanto si tal persona se molestaba porque ella no podía hacer tal favor. Ya no le quitaba el sueño si alguien la criticaba. Ya no sentía la necesidad compulsiva de explicarse y justificarse ante cada persona que no entendía sus decisiones. Esta libertad interior transformó completamente su vida. Sus relaciones se volvieron más auténticas, porque ya no estaba actuando todo el tiempo. Su salud mejoró notablemente porque el nivel de estrés disminuyó drásticamente. Y sobre todo su vida espiritual dio un salto cualitativo enorme, porque ya no estaba buscando agradar a los hombres, sino a Dios. Ya no estaba construyendo su identidad sobre opiniones humanas cambiantes, sino sobre el amor inquebrantable del Padre Celestial. La quinta señal secreta de que tu alma está sanando es una compasión creciente hacia quienes te han herido. Esta es quizá una de las señales más contraintuitivas y más difíciles de entender desde una perspectiva puramente humana, porque parecería lógico que cuando alguien nos ha hecho daño profundo, cuando hemos sido víctimas de injusticias graves, sintiéramos rabia, resentimiento o al menos una distancia fría y protectora hacia esas personas. Esos son sentimientos completamente normales en un alma herida, en un corazón que sangra, en una persona que no ha procesado ni sanado el trauma. Santa Teresa nos enseña que cuando Dios comienza a sanar verdaderamente tu alma, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en lo más profundo de tu ser, sucede algo milagroso y aparentemente imposible desde la lógica humana. Empiezas a sentir compasión genuina hacia aquellos que te hirieron. No es que justifiques lo que hicieron, ni que minimices el daño que te causaron, sino que empiezas a ver a esos agresores con los ojos de Dios. Empiezas a comprenderlos como personas también heridas que actuaron desde su propio dolor no sanado. Empiezas a reconocer que ellos mismos son víctimas de sus propias heridas y de su propia incapacidad de amar sanamente. Santa Teresa explica que esta compasión hacia quienes nos han herido no es algo que podamos producir con nuestra propia fuerza de voluntad, sino que es una gracia divina, un regalo del Espíritu Santo que se derrama en nuestro corazón cuando éste está siendo sanado en sus profundidades. Es como si Dios nos prestara sus ojos para ver a esas personas que nos dañaron, como si el Señor nos diera su corazón para sentir hacia ellas lo que Él siente, no odio ni venganza, sino misericordia, no resentimiento, sino deseo genuino de que también ellas sean sanadas y transformadas. Lo más extraordinario es que cuando experimentas esta compasión genuina hacia quienes te hirieron, cuando llegas al punto de poder rezar de corazón por su bien, y no solo como un deber religioso vacío, cuando verdaderamente deseas que Dios los bendiga y los sane a ellos también, es entonces cuando tu propia alma experimenta una liberación profundísima, cuando las cadenas del resentimiento que te tenían atado se rompen definitivamente, cuando la herida que ellos te causaron finalmente deja de sangrar y comienza a cicatrizar para convertirse apenas en una cicatriz que ya no duele. Mi hijo Santiago, que está en el seminario, me recuerda que el perdón teresiano no es olvidar lo ocurrido, sino liberar tu corazón de la prisión del rencor. Es elegir la paz sobre la amargura. Es confiar que Dios hará justicia a su manera y en su tiempo mientras tú te dedicas a sanar y a crecer espiritualmente.
Rosa María de Buenos Aires nos escribió contando que había sido víctima de abuso emocional severo por parte de su padre durante toda su infancia. Un hombre alcohólico y violento que destruyó su autoestima con palabras crueles y desprecio constante. Durante décadas cargó un odio visceral hacia su padre, un resentimiento que envenenaba toda su vida y afectaba todas sus relaciones. Intentó perdonarlo muchas veces porque sabía que como católica debía hacerlo, pero era un perdón puramente intelectual, mientras que en su corazón el odio seguía vivo. Cuando comenzó un proceso profundo de sanación interior con las enseñanzas de Santa Teresa, algo comenzó a cambiar lentamente. Empezó a ver a su padre no solo como el monstruo que la había herido, sino también como un hombre profundamente herido él mismo, abandonado por sus propios padres, que nunca recibió amor ni aprendió a darlo, que usó el alcohol para adormecer su propio dolor insoportable. Esta comprensión no justificaba lo que él había hecho ni borraba el daño real, pero sí permitió que en el corazón de Rosa María brotara una compasión genuina, un dolor por el sufrimiento de su padre, un deseo sincero de que él encontrara paz antes de morir. Cuando finalmente pudo visitarlo en el hospital durante sus últimos días y decirle con lágrimas sinceras que lo perdonaba y rezaba para que Dios le diera la paz que nunca tuvo en esta vida, Rosa María sintió que un peso de toneladas se levantaba de su alma, que una herida de décadas finalmente cerraba, que una libertad interior que nunca había experimentado inundaba todo su ser. Si tú estás empezando a sentir compasión por quienes te dañaron, aunque sea una compasión pequeña e incipiente, es una señal preciosa de que Dios está sanando tu alma en lo más profundo, trabajando ese milagro que solo Él puede hacer. La sexta señal secreta de que tu alma está sanando es una creciente capacidad de permanecer en la presencia de Dios sin palabras. Cuando nuestra alma está herida, cuando estamos en las etapas iniciales de la vida espiritual, nuestra oración tiende a ser muy verbal. Necesitamos llenar el tiempo de oración con muchas palabras, con muchas peticiones, con muchos pensamientos piadosos, y nos sentimos incómodos cuando hay silencio, cuando no sabemos qué más decir, cuando la mente se queda en blanco. Pensamos que si no estamos diciendo algo constantemente, entonces no estamos realmente rezando. Santa Teresa nos enseña que es precisamente lo contrario. Cuando el alma está sanando profundamente, cuando está avanzando hacia las moradas más interiores del castillo, cuando su relación con Dios está madurando, surge naturalmente una capacidad nueva de estar simplemente en la presencia divina sin necesidad de palabra, de permanecer en ese silencio amoroso donde el alma y Dios se miran mutuamente sin discursos. Es como la diferencia entre dos personas que recién se están conociendo y necesitan hablar constantemente para no sentir el silencio incómodo, y dos personas que se aman profundamente y pueden pasar largos ratos juntas en silencio perfectamente cómodo porque su presencia mutua es suficiente, porque se entienden sin palabras, porque hay una intimidad tan profunda que no necesita ser verbalizada. Santa Teresa llama a esta forma de oración la oración de quietud o la oración de simple mirada, y explica que es una gracia especial que Dios concede al alma que está siendo sanada, una señal de que la relación se está volviendo más íntima, más auténtica, más profunda. En esta forma de oración, tú simplemente te pones en la presencia de Dios, quizá mirando el sagrario, quizá contemplando un crucifijo, quizá con los ojos cerrados sintiendo su presencia invisible, y permaneces ahí sin tratar de producir pensamientos piadosos, sin forzar sentimientos devotos, sin llenar el tiempo con oraciones vocales. Al principio, esto puede parecer muy difícil porque nuestra mente está acostumbrada al ruido constante. Y cuando intentamos permanecer en silencio, la mente se llena inmediatamente de 1000 pensamientos y distracciones. Santa Teresa nos ha animado a perseverar, a volver suavemente a la simple mirada amorosa hacia Dios, cada vez que nos distraemos, sin frustrarnos, sin pensar que lo estamos haciendo mal, simplemente volviendo con paciencia una y otra vez a esa presencia amorosa. Carlos, de Córdoba, nos contó que durante años había tenido una rutina de oración muy estructurada. Leía la Biblia, hacía meditación, rezaba el rosario, hacía peticiones, terminaba con oraciones vocales. Esta rutina era buena y lo ayudaba a mantener disciplina, pero Carlos sentía que algo faltaba, que había una profundidad que no estaba alcanzando, que su oración se había vuelto mecánica. Cuando comenzó a leer sobre las enseñanzas de Santa Teresa respecto a la oración silenciosa de simple presencia, Carlos comenzó a dedicar los últimos 15 minutos de su tiempo de oración
a estar simplemente ante el sagrario sin decir nada, sin hacer nada, solo estando ahí con Dios. Al principio era terriblemente difícil. Su mente se llenaba de pensamientos, se sentía inquieto, pensaba que estaba perdiendo el tiempo, quería volver a sus oraciones vocales familiares. Pero siguió el consejo de perseverar con paciencia, poco a poco. Después de semanas de práctica diaria, esos 15 minutos de silencio se convirtieron en la parte más preciosa de su día. Empezó a sentir una paz profundísima durante esos momentos. Empezó a percibir la presencia de Dios de una manera más real que con todas sus oraciones vocales juntas. Empezó a salir de esos tiempos con una sensación de haber sido tocado, sanado y renovado en lo más profundo de su ser. La séptima y última señal secreta de que tu alma está sanando es un amor creciente por la cruz. Esta señal puede sonar extraña para oídos modernos, acostumbrados a una espiritualidad superficial que promete solo bendiciones sin sufrimiento, pero es absolutamente esencial para entender la espiritualidad teresiana auténtica. Cuando Santa Teresa habla de amor por la cruz, no se refiere a ser masoquista ni a buscar el sufrimiento por sí mismo, sino a esa capacidad creciente de abrazar las dificultades de la vida no con resignación amarga, sino con amor confiado, de ver en cada sufrimiento una oportunidad de configurarse más profundamente con Cristo crucificado, de entender que el dolor aceptado con fe tiene un valor redentor inmenso, tanto para nuestra santificación como para la salvación de otros. Santa Teresa explica que al principio de la vida espiritual, huimos del sufrimiento como de la peste. Hacemos cualquier cosa para evitar la cruz, nos quejamos amargamente cuando las cosas no salen como queremos, nos rebelamos contra los designios de la providencia. Pero cuando el alma está sanando verdaderamente, cuando está madurando espiritualmente, cuando está siendo transformada por la gracia, sucede algo extraordinario. Empezamos a ver el sufrimiento con ojos diferentes. Empezamos a entender que la cruz no es un castigo sino un regalo. Empezamos a descubrir que es precisamente en el dolor abrazado con amor donde sucede la transformación más profunda del alma. Santa Teresa llegó a escribir esa frase tan famosa y tan radical: o padecer o morir, que significa que ella prefería sufrir aquí en la tierra a morir y dejar de tener oportunidades de amar a Dios a través de la aceptación gozosa de la cruz. Esto no significa que disfrutara del dolor en sí mismo, porque Teresa era una mujer completamente normal que sufría cuando le dolía algo, que lloraba cuando perdía a personas amadas, que sentía el peso de las dificultades como cualquier ser humano. Significa que había descubierto un secreto profundísimo, que solo los santos conocen, en que el sufrimiento unido a la cruz de Cristo deja de ser absurdo y se convierte en fecundo, deja de ser destructivo y se convierte en redentor, deja de aplastarnos y se convierte en el instrumento que Dios usa para elevarnos hasta alturas de santidad que serían imposibles de alcanzar sin Él. Como abuela de la pequeña Teresa, ahora comprendo que el sufrimiento que no destruye fortalece, que las lágrimas que se ofrecen a Dios fertilizan el alma, que las noches oscuras preparan amaneceres más luminosos. Cuando tu alma está sanando, una de las señales más claras es que empiezas a dejar de huir desesperadamente de toda forma de sufrimiento. Empiezas a dejar de preguntarle constantemente a Dios ¿por qué a mí? Empiezas a dejar de sentirte víctima cada vez que algo no sale como esperabas. En lugar de eso, empiezas a preguntarte ¿qué quieres enseñarme con esto, Señor? Empiezas a buscar el significado redentor de cada dificultad. Empiezas a ofrecer conscientemente tus sufrimientos por las intenciones que Dios tiene en su corazón. Javier, de Medellín, nos compartió que durante años vivió con una enfermedad crónica muy dolorosa que limitaba severamente su capacidad de trabajo, y su actitud era de pura rebelión y amargura constante, preguntándole a Dios con rabia por qué permitía que él sufriera así. Esta actitud de rechazo no solo no lo ayudaba, sino que multiplicaba su dolor, porque al dolor físico se añadía un dolor emocional y espiritual terrible producido por la rebelión y el resentimiento. Cuando comenzó un proceso de sanación interior guiado por las enseñanzas de Santa Teresa, cuando empezó a entender el significado redentor del sufrimiento cristiano, cuando aprendió a ofrecer cada día su dolor por las intenciones del Sagrado Corazón de Jesús, algo milagroso sucedió. Su dolor físico no desapareció, la enfermedad seguía ahí con todas sus limitaciones, pero su experiencia del sufrimiento cambió radicalmente. Ya no se sentía víctima, sino protagonista de una historia de amor. Ya no veía su enfermedad como una maldición, sino como una vocación especial que Dios le había confiado. Ya no vivía en amargura, sino en una paz profunda que asombraba a todos los que lo conocían. Javier descubrió lo que Santa Teresa enseña, que cuando aprendes a amar la cruz, cuando la abrazas con fe,
en lugar de huir de ella con desesperación, el sufrimiento deja de destruirte y se convierte en el cincel que Dios usa para esculpir tu alma hasta convertirla en obra maestra. Si tú estás empezando a ver el sufrimiento con ojos diferentes, si estás descubriendo que en medio del dolor puedes ofrecer, amar y confiar, es una señal preciosa de que tu alma está siendo sanada profundamente por la gracia transformadora del Espíritu Santo. Santa Teresa comparaba el alma con un castillo de cristal transparente, lleno de moradas interiores, donde Dios habita esperando pacientemente nuestro regreso, esperando que crucemos los umbrales que nos separan de Él, esperando poder derramar su amor sanador en cada rincón de nuestro ser. Hoy has descubierto 7 señales secretas que indican que tu alma está caminando hacia esas moradas más profundas, que el Espíritu Santo está trabajando silenciosamente en tu interior, restaurando heridas antiguas, sanando dolores que parecían incurables, transformándote poco a poco en la persona que Dios soñó cuando te creó. Estas señales no son para que te obsesiones revisando constantemente si las experimentas, sino para que tengas consuelo, para que sepas reconocer la acción divina cuando está obrando en tu vida, incluso cuando no sientes nada espectacular, incluso cuando parece que nada está cambiando externamente. Señor Jesús, por intercesión de Santa Teresa de Ávila, continúa sanando las heridas más profundas de quien escucha estas palabras en este momento. Llena cada alma de tu paz infinita, fortalece la fe que vacila, restaura la esperanza que se apagó y concede a cada corazón la gracia de reconocer las señales de tu presencia sanadora. Bajo el manto protector de la doctora mística, confiamos todas estas intenciones a tu divina misericordia. Amén. Comparte en los comentarios cuál de estas 7 señales te tocó más profundamente el corazón. Y si este mensaje te consoló, deja tu like para que yo sepa que el Espíritu está obrando en nuestra comunidad espiritual, sanando almas, transformando vidas, construyendo ese castillo interior donde Dios puede finalmente habitar en plenitud. Gracias por haber permanecido hasta aquí, por abrir tu corazón a las enseñanzas de Santa Teresa, por permitir que estas palabras penetren en lo más profundo de tu ser. No te vayas sin ver el video que aparece en tu pantalla, porque ese mensaje es un llamado que tu alma necesita escuchar. Es la siguiente etapa de tu camino de sanación. Es la palabra que Dios tiene preparada especialmente para ti en este momento de tu vida. Juntos caminamos estos senderos de luz que Santa Teresa trazó hace siglos y que siguen iluminando a quienes buscan consuelo verdadero. Que la doctora mística te acompañe, te proteja y te guíe siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, hermano del alma.